Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en EDC8 Podcast. Hoy tenemos como invitado a Jorge Luis. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Qué onda? Pues ahora, valga, lo estábamos hablando hace un ratito y, y de hecho pues dio la casualidad, ¿no? Del desarrollo de videojuegos en México y ahora que anunciaron el engine, el Unreal 5. ¿Qué te pareció? Pues ha sido muy impresionante. Ahorita que platicábamos antes de que entráramos en línea, te comentaba que tenía rato que no me notaba yo entusiasmado por lo que sería gráficos en general, ¿no? El siguiente salto generacional. Se ve que se puede aprovechar mucho de lo que se está ofreciendo. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues mi nombre es Jorge. Tengo una carrera en lo que es informática y llevo, pues, ¿qué será? Desde el 2011 incursionando en lo que es el desarrollo de videojuegos, buscando una manera en la cual, pues, tener poder aportar en lo que es el desarrollo. Y dentro de los alcances que he tenido dentro de esto, ha sido participar en foros de desarrollo de videojuegos a nivel internacional, Ujú. dando ponencias sobre lo que es narrativa y sobre lo que es también em, pláticas sobre comunidad. Sí. Y pues aparte de eso, yo cofundé una comunidad de desarrollo de videojuegos aquí en Culiacán, junto con otros chicos, incluyéndote a ti, llamada GDS, Game Development Sinaloa, y estuve fungiendo ahí como el líder de la comunidad durante aproximadamente unos 6 años quizás. También fui el director de lo que era la célula de México de la IGDA, que es la Asociación Internacional de Desarrollo de Videojuegos. Esto fue a nivel nacional. Estuve también con ese puesto por 2 años y, y pues ya ahorita pues estoy más que nada enfocándome en tratar de hacer mis propios proyectos, ¿no? Relacionado a lo que es el desarrollo, ¿no? Y pues por un lado aparte, también me he desarrollado yo como escritor de literatura. Eso es en grandes rasgos. Muy bien, me da un gusto tenerte aquí, la verdad. Y ya tocando el tema, ¿realmente se desarrollan videojuegos aquí en México? Sí, ha sido una pregunta complicada durante muchos años, pero actualmente podemos contar con hechos que respaldan, ¿no? Lo que es el desarrollo de videojuegos. Quizás no existe una industria eh, tan fuerte o tan grande como en países como Estados Unidos, como Canadá, como Japón, como Francia, pero existe una industria, hay juegos que se han desarrollado aquí que son casos de éxito y también se han maquilado proyectos aquí. Entonces, sí, sí hay juegos, sí hay desarrollo de videojuegos. Sí, vemos un desarrollo de videojuegos, pero tampoco de una forma tan masiva como en otros sitios, ¿verdad? Así es, nosotros aquí en México hemos tenido un desarrollo muy lento. Desgraciadamente hace falta mucho trabajo aquí en México en lo que son videojuegos
pero aún así yo creo que lo que se puede rescatar es que se sigue trabajando y se sigue buscando tener un impacto. Y parte de eso es el hecho pues de que siguen habiendo propuestas de proyectos y se sigue desarrollando aquí. Y siguen existiendo lo que son universidades que ofrecen estudios relacionados con el desarrollo de videojuegos y también hay estudios como tales enfocados a videojuegos o bien que tienen algún proyecto de videojuegos por ahí haciéndose. Sí. Y de hecho, de tanto de una buena forma como de mala forma, ¿de qué manera sientes tú que la cultura que tenemos como mexicanos influye en esto? Por un lado, nosotros tenemos la ventaja ¿cómo decirlo? Como mexicanos, de que tenemos una manera muy peculiar de ver lo que es el desarrollo, lo que es la creación de un proyecto de entretenimiento o una forma de expresión creativa. Y esto nos ha servido mucho para tener una firma personal como mexicanos. Nadie puede ver las cosas como lo del mexicano. Y eso ofrece, dentro de lo que podemos ofrecer como desarrolladores, la posibilidad de hacer proyectos con, con propuestas que no sean conocidas o que no sean muy usuales, o al menos darles un giro de una forma un poquito distinta quizás. Sin embargo, nosotros también como mexicanos eh, tenemos muy malas costumbres. Nos hace falta como mexicanos aprender a trabajar mejor en equipo. Nos hace falta también como mexicanos el buscar eh, esforzarnos más en lo que es nuestro desarrollo personal. Nos falta mejorar nuestras prácticas de trabajo. Nos hace falta mucho en ese lado. Hace unos años, cuando me tocaba asistir a lo que son el Devour, que es un foro internacional de desarrollo de videojuegos, constantemente nos tocaba escuchar de ponentes internacionales decir que México estaba en pañales en comparación de otros países de Latinoamérica como Argentina o como Brasil, que estábamos 10 años atrás de ellos y que al mismo tiempo estos países estaban 10 años atrás de lo que es la industria grande o la industria triple A como se conoce, de los países como Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que aprender a trabajar de una manera más óptima y replantearnos la forma en la que hemos aprendido a trabajar proyectos de desarrollo de esta escala y, y también a romper con algunas de las cosas que hemos aprendido como sociedad mexicana, como lo que es y disculpa el lenguaje soez, pero el chingar por ser chingado, ¿no? O sea, el quererse aprovechar de la desgracia del otro, ¿no? O toda esta analogía del cangrejito mexicano, ¿no? Ujú. S- Sí. Sí, de hecho, podría sonar hasta desalentador, ¿no? El hecho de que decir que estamos 10 años atrás de los que están 10 años atrás. Sí, sin embargo, bueno, siendo optimistas al respecto, estamos hablando de un comentario que me tocó escuchar por lo menos hace 5 años, Ujú. que creo que, o sea, que fue la última vez que me tocó escuchar sobre el tema, ¿no? Em, Ahorita, actualmente, existen casos de éxito. En aquellos tiempos no existían casos de éxito contundentes como los que existen ahora. Por ejemplo, existe el caso de CleptoCats. CleptoCats es un proyecto desarrollado
por un estudio mexicano, Hyperbird Games. Y ellos hicieron este proyecto que es un juego, un idle game para móviles que ha generado arriba de $800,000. O sea, estamos hablando de que este proyecto le permitió al estudio mantenerse a flote. Y no solamente eso, sino que han generado mercancía que ha alcanzado no solamente ventas nacionales, mercancía que se vende en otros países. Me ha tocado ver imágenes de plushies y de otro tipo de parafernalia de este juego que es comprado en Japón. Entonces ha tenido un éxito muy contundente, ¿no? Y hay otros casos de éxito que también nos hacen voltear y decir, si se puede hacer aquí en México, no necesitas salirte de México, lo que necesitas es mejorar tus maneras de desarrollar y la forma en la que trabajas en equipo, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Casos como el de Kerbal Space Program, que es un juego que se maquiló aquí en México. Y de igual forma está este proyecto de Suki en The Shadow Claw, que es un proyecto de un chico que vive en Guadalajara, que Suki de hecho fue la cara de lo que fue esta consola que no despegó, el Ouya. Ujú. Entonces, son éxitos que podemos voltear a ver y considerar como, considerar para no ser tan duros, ¿no? Con lo que es la industria nacional. Pero de que hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Sí, de hecho está bien gracioso el hecho de que, por ejemplo, muchas veces siento que parte de la cultura en la forma en la que impacta hacia nosotros como gente que está interesada en el desarrollo de videojuegos de manera local de aquí en México y pues nosotros que pertenecemos a la comunidad de desarrolladores de videojuegos aquí en Culiacán. A Ujú, veces por ejemplo, el caso de Río Roma, ¿no? Que ya hace ujú, mucho no se escucha mucho de ellos en las redes ni en televisión, pero ellos son ujú. muy famosos en Asia, o sea, súper famosos y Ajá. llenan estadios. Igual pasa con nuestros desarrollos, con las cosas que hacemos, que muchas veces en casa no nos aprecian tanto como nos aprecian en otros lugares. Sí, bien se dice, ¿no? Con este dicho que nadie, ¿cómo es? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? E incluso yo recuerdo que cuando formamos lo que fue GDS, em, yo vivía aquí en México, digo aquí en Sinaloa, pues toda mi vida. Y en el 2012, por circunstancias, yo me voy a vivir a la Ciudad de México. Y allá es donde me empiezo a enredar, bueno, me empiezo a participar más en lo que es la industria del videojuego, del desarrollo de videojuego. Empiezo a trabajar lo que es la comunidad. Ahí estuve en una célula de una comunidad de desarrollo de videojuegos. Y me pareció muy curioso que yo regresando a Culiacán, es cuando comienzo a crear la comunidad junto con otros chicos. Y lo menciono de esta forma porque la inquietud de crear algo ya lo tenía antes. Tuve que salir de la ciudad, hacer algo afuera para que me volvieran a ver y escuchado en mi ciudad. Ujú. Y esto pasa no solamente en Sinaloa, en Culiacán, pasa a nivel nacional. Tenemos que batallar mucho con el malinchismo que se sigue sosteniendo pues en lo que es esta sociedad. Que no te voltea a ver, al menos que alguien de afuera te haya reconocido primero. Sí. De hecho, y de las cosas que más me dan tristeza muchas veces por ejemplo, me encontré un programador de videojuegos
hace algún tiempo que hacía proyectos casi enteros él solo, pero no saltaba de la parte del hobby a lo profesional. Entonces siento que es algo que pasa mucho aquí en México, en cuestión de que no dan ese salto del hobby a lo profesional, porque no hay mercado, porque no hay trabajo, por distintas cuestiones, ¿no? Que los lleva a la vida. Pero sí, sí siento que hay una fuga grandísima de talento. Sí, y hay una fuga grandísima de talento y yo considero que hay aún más un estancamiento de talento. Hay muchas personas, tal como lo mencionaste, que no logran hacer el salto entre lo que es el hobby y lo que es ser profesional al respecto. ¿Por qué? Porque las oportunidades no están. Las oportunidades a nivel nacional eh, son escasas y como en muchos otros ámbitos ya tienen eh, ya, ya están repartidas antes de ser de crearse, vaya, esas oportunidades. Y es muy penoso porque constantemente, como tú ya te has dado cuenta, pues participando en la comunidad, nos toca ver que hay mucha gente muy apasionada con el desarrollo de videojuegos que realmente se quieren dedicar a esto, pero lo dejan porque tienen que comer, Así porque es. tienen que hacer algo que les asegure que van a poder tener un sustento económico el día siguiente. Y generalmente es lo que pasa, ¿no? O sea, el entusiasta de videojuegos desarrolla videojuegos hasta que termina la carrera. Empieza a trabajar y lentamente lo empieza a dejar. Así es. Es difícil mantener una comunidad de desarrollo cuando la limitación es el trabajo. Sí, por ejemplo, no, me acuerdo mucho del chico que estuvimos en el Global Game Jam de este año. Que muy bueno en lo que hacía, pero lástima que no había mercado para lo que hacía. Buscó en varios lugares para desarrollar videojuegos, pero no hay. Sí, en lo que son los Global y todos estos eventos de desarrollo de videojuegos se toca ver tanto talento y incluso nosotros, en la que es la comunidad, tuvimos en el pasado muchas dificultades para ofrecer alternativas, ofrecer áreas de crecimiento para los participantes de esos eventos, porque era muy difícil conseguir recursos. Sí, Y, o sea, particularmente a nivel regional es complicado por la situación de nuestro estado, pero no es muy diferente a lo que se vive fuera de este estado. O sea, a nivel nacional es muy complicado también. así es. Sí, aunque hay estados que están un poquito más avanzados, de cierta manera no salimos o sea, de los más altos, a nivel global estamos un poquito más abajo que otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, o sea, la situación sigue sin cambiar. Sigue siendo muy problemática. Sí, por ejemplo, a mí uno de los pasos principales que debe de existir aquí en México es romper el paradigma, ¿no? El paradigma de que los videojuegos son solo para niños, que ya no es que es una de las industrias que factura más dinero del mundo, que es una industria de entretenimiento, que no es solo para entretener a un niño. Por ejemplo, que cuentan historias tan profundas que saltan del él lo hizo, que son las películas, al yo lo hice. Te apropias del personaje, ¿no? Sí, entonces, ajá. No, continúa, por favor. Sí, siento que es como romper ese paradigma, esos estereotipos de la persona que juega de videojuegos que ya se están rompiendo, que hace 2 años jamás hubiéramos pensado que TV Azteca iba a invertir en los eSports.
Y que ahora en la cuarentena se está creando, por ejemplo, la I-Liga que mantienen los partidos de League of Legends, de Gears of War, de PUBG. Pero falta dar el salto de consumirlos a desarrollarlos, ¿no? Como país. Sí, o sea, ha sido lento y de hecho algunas ocasiones me ha tocado platicar con algunos inversionistas sobre el tema y es una postura muy tajante, es decir, no voy a invertir en algo de lo cual no soy seguro que me va a redituar. Y desgraciadamente, debido a las condiciones de nuestro país referente al desarrollo de videojuegos, es algo que no se puede asegurar. Entonces, las inversiones tienen que venir sabiendo que existe una gran posibilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque hay poco desarrollo y dentro de este desarrollo la incertidumbre de que pueda funcionar o no es real. Es real afuera del país y es muy crítica dentro del país. Así es. Pero algo que no se le puede quitar, ¿verdad? Es el hecho de que es un producto muy difícil. Es un producto en cuestión de que, por ejemplo, en una película, cuando le invierten millones y cuántas no se han visto que han quebrado hasta empresas enteras y por una mal película. Entonces, cuando son inversiones tan grandes que son los videojuegos, porque no solo es el programador, son los que modelan 3D, son los que animan a los personajes, son los que modelan al personaje, los que le meten la textura al personaje, los que crean la historia, los que le meten los doblajes de voz si se llegan a usar, la narrativa, todas esas partes pues son más personas que se necesitan, ¿no? Y... Sí, Ajá. pero Sí, y entonces es un producto bastante complicado, pero curiosamente me he enterado que hay inversionistas que están dispuestos a tomar ese riesgo, pero también se ocupa una cierta preparación detrás. Entonces, como mantener el equilibrio entre el riesgo y la preparación de de a quienes lo estás arriesgando, ¿no? sí, tocas un punto muy importante. El videojuego es un producto que exige, no requiere, exige un equipo multidisciplinario. Entonces, como tal, necesitamos dentro de lo que es un equipo de videojuegos, personas que no solamente hagan el producto, o sea, también el producto se tiene que vender y el proyecto tiene que llevar un cierto ritmo, un cierto orden. Y, y eso parte también es algo que aquí en México no se ha tenido mucho desarrollo, de que se nos olvida que el producto que se está haciendo también se tiene que vender. Es un producto que también se tiene que promover, se tiene que buscar a quién se le va a vender, y también se tiene que sacar las cuentas de cuánto se necesita vender para poder recuperar lo que se invirtió y qué tanto más para ver si se puede empezar a generar una ganancia, que es lo que se debería de buscar. Así es. Y, y pues en ese aspecto tenemos un gran reto porque de por sí tenemos pocos desarrolladores. Ahora nos falta también más personas que nos apoyen en el lado de lo que es el negocio del videojuego, el negocio de vender los videojuegos. Porque un desarrollador podrá ser muy bueno haciendo lo que hace, pero si no sabe hacer un modelo de negocio, no va a conseguir ese dinero que necesita para sacar el juego. Así es. Por ejemplo, a mí un juego que se me hace que está bien padre, bien que tiene buena narrativa, que es de mi gusto, es el Darksiders. Y en su momento yo casi no escuché mucho de él. Y entonces muchas decisiones, por ejemplo, han habido muchísimos casos que hay juegos buenísimos que pasan desapercibidos.
pero también depende de la venta, pues. Al final es un producto y se tiene que vender. Sí, y esa es la parte terrible, o sea, hacer un buen juego no te garantiza que vas a conseguir ganancias. Es a lo que me refería yo ahorita, o sea, es decir, em, invertir en desarrollo es una apuesta, de la misma forma que desarrollar para ello, o sea, que claro, ¿no? O sea, dedicarte al desarrollo de videojuegos te ofrece herramientas que vas a poder usar en otras áreas de lo que es el desarrollo de software o incluso en otro tipo en otro tipo de ámbitos profesionales. Y por ese lado, si alguien de pronto se ve desilusionado por que no consiguió el objetivo que tenía cuando incursionó en los videojuegos, al menos puede usar el conocimiento que tiene para otro tipo de profesión, ¿no? O bueno, u otro ámbito, ¿no? Así es como ajá. Pero, mande. Sí, continúa. No, sí, y digo, sin embargo, pues, o sea, lo que es muy cierto y tal como lo mencionas es que nosotros, no tenemos ninguna certeza de que nuestro juego vaya a vender porque es un producto de entretenimiento. Y así como algo que debería ser muy bueno, bueno, que tiene todo lo que necesita para ganar, no pega. Hay veces que las cosas más chuscas y más sin sentido, con la peor calidad, son un éxito. Ejemplo, el caso de Flappy Bird. Ujú. Así es. Y por ejemplo, en cuestión de todo esto, ¿no? Es una industria que casi no se ve mucho, pero sí existe, ¿no? Aquí en México. Que han habido casos de éxitos, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me han llegado muchos, bueno, he conocido algunos amigos que son egresados de arquitectura y están comentando de que, oye, no me contratan por porque no tengo experiencia, porque me falta. Y les digo, oye, o sea, haz un mapa de un videojuego, de un FPS o algo. ¿Por qué? Porque tienes todas las reglas que se ocupan para desarrollar una maqueta, ¿no? Tienes que tener reglas de simetría, tienes que ver alturas y va a ser un mapa con acción vertical, horizontal. Entonces, también tiene su lógica, ¿no? Desarrollar mapas para videojuegos, que ese es un puesto en el desarrollo de videojuegos que viene siendo el... me, ¿Me lo puedes recordar? Level designer, ¿no? Ujú, sí. Sí que es el level designer. Entonces, está bien padre porque los videojuegos, o sea, te dan un mapa bastante amplio de, de habilidades que puedes obtener, porque si eres un programador, te metes al modelaje 3D, te metes al audio, te metes a las luces, o si eres que un diseñador te metes a la historia de darle sentido a lo que creas. Entonces se me hace una cosa tan noble en cuestión de que es algo que requiere de ti. Y, Ujú. y esa es de las cosas que más me gustan en la cuestión del desarrollo de videojuegos. O sea, tú lo vas creando, estás amoldando y es de los productos más difíciles que existen, a mi parecer, dentro de la industria, ¿no? Del software. Sí, y aparte, ya una vez que el videojuego existe como producto, no solamente compite con otros videojuegos, compite con con otras formas de ocio que probablemente requieren menos producción que la que requeriría un videojuego. Ejemplo, quizás lo que sería una serie o lo que sería un libro, lo que sería una película. Em, claro que son diferentes tipos de producción, pero también estamos hablando de que existen dentro de estas áreas, dentro de todos estos diferentes
formas de entretenimiento que existen miles de opciones. Entonces, tu producto realmente tiene que destacar para que pueda conseguir tener una, una audiencia. Entonces, es un trabajo que al menos en nuestro país se tiene que hacer con mucho amor, casi por vocación, Ujú. en la expectativa de más bien a sabiendas de que se están jugando muchas cosas a la hora de producir un proyecto. Y Así, yo creo que una de las tragedias más fuertes que existe dentro de lo que es el desarrollo de un juego es que no se termine. así es. Porque el dinero, el tiempo y el esfuerzo no lo vas a recuperar. Sí, por ejemplo, me recuerdo el caso de Cuphead, ¿no? Ujú. Que era el sueño de esos hermanos desarrollar un videojuego. Y lo desarrollaron de la manera con animación antigua, que era pones el papel, dibujas el primer frame, pones encima otro y sobre la mesa con luz trasera para desarrollar el siguiente frame y que tuviera la animación, ¿no? Al pasar todas estas hojas y a pasarlas a la computadora y pintarlas. Pero lo chistoso es que, bueno, lo interesante es que vendieron su casa. Los hermanos y con ese dinero comenzaron a desarrollar el videojuego. Pero es un caso que fue de éxito. Pero no todos los casos son de éxito y no todos esos casos son conocidos. ¿Cuántas Sí, personas no estuvieron o vendieron sus casas para desarrollar un videojuego y jamás avanzó? sí, es abrumador cuando pensamos justamente en eso, ¿no? Nosotros, desgraciadamente o agraciadamente, uno ya ni sabe, hemos crecido con esta idea del desarrollador de videojuegos, el desarrollador de software, ¿no? O del proyecto que tú quieras, que, que, que le pega a su proyecto y sale adelante. Eh, Nos venden mucho esta imagen, ¿no? Del tipo Bill Gates, tipo Steve Jobs, personas que le dieron la espalda a lo que era la educación, más ordinaria, que se dedicaron a sus proyectos y que les funcionó. Sí, a ellos les funcionó, pero si ves, si revisas, te podrás dar cuenta de que es inmesurable la cantidad de personas en la misma posición que fracasaron y que no les quedó otra opción más que retomar una forma de vida pues más ordinaria, si lo queremos manejar de la misma forma. Es lo mismo con los videojuegos. Existen muchos conceptos de juegos que tú ves el gameplay del proyecto que fue cancelado y dices, no manches, yo quiero jugar eso. Y te vas otra capa más abajo y ves lo que son el arte conceptual de un juego, ves el documento del diseño y dices, esto se ve muy chilo, qué lástima que no lo pudieron terminar. Y si te vas y te vas, y existen muchos proyectos que simplemente no pudieron ver la luz. Así es. Sí, pues lamentablemente los sueños se cumplen con lágrimas, ¿no? Y Sí, bueno, también tiene mucho que ver la constancia, ¿no? Constantemente nos recuerdan también, por otro lado, pues el ejemplo de Edison, ¿no? O sea, de cómo es cómo es cómo dice que tuvo 999 errores y un acierto que fue la bombilla, algo así. ujú, Este, y es por ahí también, o sea, detrás de un caso de éxito existen muchos intentos fallidos. Y requiere por ese lado tener
fijación y una fortaleza muy fuerte hacia lo que se desea lograr. Y en el caso de videojuegos es tener en cuenta de que el proyecto a lo mejor no te va a funcionar y tienes que volver a intentar. Y si fallas, tienes que volver a intentar una y otra vez hasta que te funcione. Pero pues es costoso, toma tiempo y es un desgaste emocional y muchas veces nos cuesta el trabajo incluso. Así es. Pero fíjate, bueno, a pesar de todas estas cosas un poco desalentadoras que hemos comentado, pues curiosamente el mexicano es uno de los principales consumidores de videojuegos aquí de todo el mundo. Sí, sí, es muy cierto. Nosotros somos consumidores de entretenimiento por excelencia y uno de ese entretenimiento que nos gusta mucho consumir son los videojuegos. Y dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos se ha hablado mucho de poder aprovechar esa que ya existe un mercado local. Em, y muchas veces, erróneamente, se asume que el mexicano debería de consumir local solamente porque es local. Ujú. Pero el mexicano, así como cualquier otro consumidor, tiene todo el derecho a escoger lo que él quiere consumir y lo que va a consumir generalmente es un producto de calidad. Así es. Entonces, es verdad, el mexicano va a consumir videojuegos mexicanos, pero primero el videojuego mexicano tiene que alcanzar un estándar que sea de buena calidad. Y como lo dije anteriormente, o sea, nosotros como mexicanos tenemos mucho que aportar en lo que es este entretenimiento, en lo que es creatividad, lo que es la comedia mexicana, el humor mexicano, es conocido internacionalmente y no es por nada. Tenemos una manera en la cual vemos las cosas que nos permite generar contenido que es de calidad. Solamente tenemos que aprender a usar mejores prácticas de trabajo que nos aseguren que el producto que vayamos a sacar es un producto que al menos tiene un porcentaje positivo de que vaya a ser consumido. Ahí está el reto del mexicano. Este, Nosotros ya tenemos, por un lado, todo el acervo cultural que es nuestro país, que es muy rico, afortunadamente. Es un país muy rico en cultura. Pero no basta tener todo ese acervo, tener toda esta perspicacia, todo este lenguaje tan propio del mexicano. Necesitamos también aprender a hacer las cosas bien. Y ahí es donde viene el reto del mexicano, o sea, aprender a tener prácticas laborales que realmente le dejen un proyecto de calidad. Así es. Sí, y lamentablemente pues es una cultura que no nos estamos pudiendo quitar, ¿no? Que de, de yo que aún, bueno, no soy joven, de las cosas que me he dado cuenta es que le tienes que fregar para tener éxito. No, no hay forma de que te lleguen las cosas fáciles. O sea, tienes que estar preparado para cuando lleguen las cosas, ¿no? Y es, Sí, ajá. sí, perdón. Y es algo a lo que el mexicano promedio no está acostumbrado. Por ejemplo, que hay gente que se queja de que no consigue un trabajo. No, no estoy diciendo que la gente, o sea, no se deba de quejar o eso. Si hay muchísimos casos en los que la gente, porque es conocido o amigo o cosas así, cuando hay alguien mejor. Pero cuando tienes la posibilidad de prepararte más, de aprender, tenemos acceso a la fuente más grande de información que ha existido durante siglos, que es el Internet. Y hay forma en la que podemos obtener conocimientos. Y a pesar de que lo tenemos a la mano, no lo utilizamos. Sí, nosotros para bien, tenemos acceso a la información, algo que antes no se tenía. Y también áreas como el desarrollo de videojuegos ya no son
em, ya no es un área de la cual no se conozca. Todo lo contrario, es fácil dar una búsqueda sobre qué es el desarrollo de videojuegos, cómo se consigue. Y antes ni siquiera sabía por dónde se empezaba. Antes Ajá. tenías una noción de que los videojuegos tenían código, entonces te metías por informática, por dar un ejemplo, ¿no? Ujú. Pero, pero ahorita sabemos que los videojuegos es multidisciplinario y no necesariamente necesitas aprender a programar para participar en el desarrollo de uno. Si tu interés es hacer la música de un videojuego, entonces enfócate a aprender a hacer, a hacer música de videojuego. Si tu interés es quizás dirigir el proyecto, entonces no te salgas de tu carrera de negocios. Solamente empieza a investigar cómo es que funcionan los proyectos de negocios de lo que es un desarrollo de videojuegos, de lo que es, de lo que es vender un videojuego, ¿no? Así es. Cosas como esas. Sí, por ejemplo, me ha tocado conocer gente que estudió una carrera y gracias a que obtuvieron la información por internet o se fueron preparando de manera externa, tienen un trabajo que no es de su carrera, pero se sienten felices haciendo eso. Sí, y yo creo que ese también, ese es el punto clave, ¿no? Detrás de todo esto. Existen muchas maneras en las cuales nosotros podemos vivir nuestra vida. Hay muchos trabajos que te ofrecen muy buenos salarios. Hay trabajos que te dejan otro tipo de satisfacciones, como dar un ejemplo, el de los maestros, que es el saber que estás aportándole al futuro, a las generaciones del futuro, es algo que no tiene precio, ¿no? Que no se puede medir. Es una satisfacción que probablemente no te puede ofrecer otras áreas, ¿no? Y, y eso es importante porque cada decisión que tomemos, sea profesional o personal, va a tener que ver con lo que nosotros esperemos de nuestra vida. Y si alguien realmente quiere hacer videojuegos, que lo haga por las razones correctas, que lo haga porque realmente es lo que quiere hacer. Hay personas que a la hora de empezar a desarrollar descubren que ellos pues no les gusta tanto desarrollar juegos como les gusta jugarlos. Y está bien y se vale. Hay diferentes formas en las cuales ellos pueden aportar incluso a la industria. Hay muchos reporteros enfocados a desarrollo de videojuegos y ni se diga pues también de personas que se dedican a lo que es probar la calidad de los juegos, ¿no? Así es. Y entonces creo yo que a lo que quiero llegar con esto más bien es que hay que hacer las cosas por gusto. Y si hacer videojuegos es lo que uno quiere hacer, pues uno tiene que aceptar que viene con un bagaje nuestra decisión. Y muchas veces vamos a tener que hacer sacrificios y vamos a tener que hacer cambios en nuestra vida para poder continuar haciendo esto. Pero lo ideal es que lo hagamos porque nos gusta. Así es. Sí, y bueno, ya entrando al último punto y creo que es uno de los que, bueno, tengo entendido que hiciste te graduaste con eso, ¿no? Con tu tesis, la pedagogía con los videojuegos. Sí, yo me conseguí mi título de licenciatura por una tesis que estuvo enfocada a lo que es bueno, el título de la tesis es Análisis de diseño de videojuegos enfocado a trabajo en equipo en niños de primaria. El punto de la tesis, de esa investigación era mostrar que se podían aplicar los videojuegos no solamente al entretenimiento, sino también para enseñarle a poder tener otro tipo
de usos, ¿no? En este caso, en un uso pedagógico en el cual se pretendía que por medio de un videojuego diseñado específicamente para estimular el trabajo en equipo, en efecto los niños empezaron a tener un mejor trabajo en equipo. Así es. Sí, y es algo que se me hace bien padre porque aunque no lo queramos aceptar, los videojuegos enseñan. Enseñan historia, enseñan trabajo en equipo, y otro tipo de actividades, ¿no? O sea, también está el otro punto en el de que si tú consumes películas de acción, no te enfocas en la parte de matar, te enfocas en la historia. Es igual con los videojuegos, tocando un poquito esa parte, ¿no? Pero por el otro lado, por ejemplo, de que muchas cosas de, por ejemplo, Assassin's Creed, que tenían muchas cosas de historia, o lo que pasó el año pasado con la iglesia de Notre Dame, creo que era esa, que estaba perfectamente modelada en un Assassin's Creed. Ah, sí, sí, claro. Sí, y hay tantas formas como de enseñar a través de los videojuegos que, que ese estigma que se le ha puesto, siento que lo están desaprovechando. Sí, eso es un estigma muy, muy desactualizado. Si hay algo que se puede asegurar es que los videojuegos enseñan, para bien o para mal. Y también una de las cosas que también se ha demostrado en los estudios serios del tema, es que el jugar videojuegos tiene un impacto más positivo en los videojugadores que negativo. Claro que hay aspectos que pueden llegar a ser nocivos para el jugador, como lo que es el escapismo, pero en cierta medida incluso el escapismo ayuda. Sobre todo, por ejemplo, en estos días de la pandemia, en los cuales no podemos tener las actividades que teníamos antes. em, Jugar videojuegos y olvidarse un poco de la situación actual le da un poquito de estabilidad, ayuda a la estabilidad emocional del individuo. Em, de igual manera, o sea, como en el caso de mi tesis, hay formas en las cuales se puede buscar orientar al jugador a que tenga ciertas conductas, cual hace el juego una herramienta pedagógica muy poderosa, pero también, pues, eh, también da miedo, ¿no? Ujú. Si uno piensa también en que hay cosas muy buenas que se pueden enseñar, pero también hay cosas muy malas que se pueden enseñar. Así es. O por ejemplo, ahora que se está implementando la tecnología de realidad virtual, que se está usando para ayudar a las personas con fobias. Perdón, como que hubo una interferencia, no te escuché bien. Sí, que la tecnología de realidad virtual se está utilizando también para ayudar a las personas con fobias. Ah, no, claro que sí. Yo recuerdo cuando quería hacer mi tesis de licenciatura, yo la quería hacer al principio sobre ese tema. Pero pues era un tema muy complicado. Este, pero sí, o sea, me da mucho gusto ver que se está usando la tecnología que antes era exclusivamente para entretenimiento como una herramienta y no como un producto. Y ahí es donde entra también lo que es terapias, donde se saca provecho de lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, o incluso el videojuego tradicional, ¿no? Así es. Sí, pues al final se trata de usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Se trata de darle el lado positivo, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, no le vas a poner a un niño de 5 años a jugar un videojuego que obviamente no está para su edad. O sea, no le pones películas de clase C a un niño de 5 años. Tampoco es ponerle videojuegos a un niño de para mayores de edad
a un niño que aún no está preparado para recibir ese tipo de información, ¿no? Por supuesto, las clasificaciones existen por una razón y es cierto que hay contenido muy fuerte o muy sensible para ciertas edades y que está a muy fácil acceso para menores de edad o para niños o adolescentes que no tienen la madurez suficiente para entender o para que no les afecte de manera negativa. Pero así como otros medios, la responsabilidad no solamente está en el producto, sino en quien lo consume. Y un gran error que no se ha querido responsabilizar la población es que tienen que prestar atención exactamente en qué están consumiendo. Y en el caso de los videojuegos, esto va directamente hacia los papás. Si el papá no se detiene por lo menos una vez a agarrar el control y ver qué es lo que está sintiendo el niño cuando está tomando el control, entonces no está haciendo bien su trabajo como padre. Ujú. Entonces, por eso se hace tanto énfasis en el hecho de decir, revisen el contenido de lo que van a consumir. No esperen a que el videojuego sea un sistema autómata que automáticamente va a decidir qué mostrarle a diferente usuario. Es absurdo esperar que el videojuego se responsabilice de algo que viene en ambas direcciones. Así es, de hecho conozco padres que juegan videojuegos y dices, ¿sabes qué? Aunque tus amigos jueguen esto, no lo vas a jugar. ¿Por qué? Porque no está apto para ti. Sí, así es. Yo tengo un hijo y, y yo he tenido esa práctica con él algunas veces, que incluso eh, está jugando él un juego que yo al principio veo que es inofensivo y de pronto investigo más del juego y descubro que el juego ha tenido ciertas controversias por algún contenido que se termina filtrando o algo así, y yo hablo con él y yo le explico que ese juego ya no lo va a jugar. Y para fortuna mi hijo se ha mostrado muy comprensivo sobre esos temas y hasta ahí ha llegado eso, pero también por ese lado, así como el Internet nos ha permitido tener acceso a mucha información útil, también expone a nuestros hijos, a nuestros menores de edad, a mucho contenido el cual, vaya, ni siquiera nosotros como adultos deberíamos de ver. Ujú. Entonces es un reto también eso. Y creo que eso es ese es otro tema en sí. Sí, comenzamos con el desarrollo de videojuegos en México y terminamos con esto, ¿no? Pero pues me da mucho gusto el tenerte aquí. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Ya sabes, con gusto. Muchas gracias. ¿Y algo con lo que quisieras concluir? Am, pues como nota final sobre este tema, lo único que me queda decir es importante conocer la realidad de lo que es incursionar en una industria tan exigente como la que es el desarrollo de videojuegos. Pero también, de la misma forma, no hay que olvidar la razón por la cual nos queremos involucrar en ella, que es porque nos gusta, que es porque el videojuego nos ha generado algo y sentimos que nosotros podemos aportar por medio de ese género, por medio de esta herramienta eh, de expresión artística, si lo queremos poner de esta manera. Y hay que verlo, con la nobleza, con la, con la emoción y con la ingenuidad con la que lo hemos disfrutado y tenerle ese mismo amor y con ese mismo amor descubrir cómo funciona, ver detrás del juego, ver el código, ver en qué parte va cada aspecto. Y dentro de eso también hay un gusto.
Hay un placer, hay una satisfacción detrás de hacer un videojuego. Y eso es algo que debemos de buscar. Porque si no disfrutamos hacer el videojuego, entonces quizás nos equivocamos de oficio. Muy bien, muchas gracias. Lo dejamos con esto. Esto fue DC8 Podcast. Me da un gusto tenerlos aquí. Tienen la ventana para suscribirse y darle la campanita para cuando siga el siguiente podcast, el siguiente sábado. Y nos vemos pronto. Bye bye. Gracias.